En este caso, que hay tantísimos referentes a la cultura televisiva de hoy en día, a la cultura de YouTube y de... yo creo que sí que en este caso se lo van a pasar súper bien. Y que es una obra muy actual, no es nada, digamos, que es un poco el idioma de todos los públicos. Toda persona que esté familiarizada con los medios de comunicación y con Internet va a pillar los referentes. Es una obra muy para todos los públicos. Es que hablamos mucho de los años 80, 90, entonces claro, ahí tienes que tirar mano un poco de lo que has vivido y eso, el verlo otra vez puesto y ver lo que se pensaba entonces, cómo se veían las cosas entonces y cómo se verían ahora y ese choque que hay, que muchas veces sorprende, ¿no? Que como en tan poco tiempo ciertas cosas es como, no, esto ya no. Luego aparte pueden tener su momentito de estelar porque nosotros jugamos mucho con el rol del público y lo invertimos y los vamos a inmiscuir en la acción de una manera muy activa porque van a ser participantes de un concurso que nosotros planteamos. Entonces, bueno, pueden experimentar lo que es estar en el escenario en vez de en el patio de butacas y participar de una acción teatral. Libremente. No nos obligamos. No nos obligamos.